Bien, bien. Entonces vamos a ver ahora el tema de función tubular. Hemos visto la parte de función de tracción. Ahora vamos a ver la función tubular. Eh, función tubular, en cuanto a la Doctor, función, le está escuchando vamos a ver entrecortado. ahora que... ¿Sí? Le escucha entrecortado. ¿Se escucha mal? Sí, doctor. A ver, Se vamos a escucha ver. entrecortado. ¿Ahora se escucha mejor, doctores? Sí, ahora sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí. Sí. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué veo 90 conectados, chicos? ¿De dónde están los 90 conectados? Eso es grupo de la computadora, así que por ahí ahorita funcionando su... Doctor, Doctor, no justamente se le le escucha escucha. entrecortado. Se volvió a entrecortar, Ah, doctor.
A ver, ¿ahora me escuchan mejor, doctores? Sí, doctor. Ya, listo. Vamos a empezar entonces. Ya, bueno, vamos a ver, como les decía hoy, el día de hoy, lo que con respecto a la función tubular. Recordando un poco, habíamos visto lo que era la excreción urinaria, que es igual a la filtración glomerular, menos la reabsorción tubular, más lo que es el procedimiento de la secreción tubular, ¿no? Habíamos visto, por lo tanto, que la filtración es igual al filtrado glomerular por la concentración plasmática, ¿cierto? Y que todo esto pues daba como resultado la formación del orina. Entonces, en la clase anterior habíamos visto los procedimientos y las fuerzas que actúan sobre Aló, Luis, ahorita estoy en clase, por favor, mándame, por WhatsApp te voy a responder, por favor, ahorita estoy en clase ya, gracias. ¿Cómo se llama? Como ustedes pueden ver acá, el filtrado glomerular por la concentración es más o menos igual al filtrado, ¿no? Entonces, los cambios a nivel de la reabsorción son cambios importantes, porque como ustedes yo les hablé en la primera clase, el filtrado glomerular es prácticamente muy similar al plasma, ¿no? La única diferencia es el porcentaje de proteínas que hay en el interior, ¿no? Ustedes saben que el ultrafiltrado básicamente tiene una muy pobre cantidad de proteínas debido a que la barrera glomerular evita a que se escapen proteínas. Perdón. Entonces, la reabsorción tubular es un procedimiento importante que va a cambiar radicalmente el filtrado. Miren ustedes. Acá tienen un cuadro con algunos de los electrolitos y algunas sustancias que están contenidos en el ultrafiltrado y que van cambiando a lo largo del trayecto tubular, ¿no? Ustedes acá tienen más o menos la carga filtrada. Doctor, no se le escucha. ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se le escucha lejos. Se escucha, doctor, pero se escucha bajo. Sí, doctor, se escucha muy bajito. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Sí, mejor. ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, en este cuadro que ustedes pueden ver acá, ¿no? Tienen toda la lista de electrolitos o sustancias que son importantes, ¿no? Y que se pueden reabsorber o que se pueden excretar y que aparecen en el ultrafiltrado, ¿no? Aquí en la columna de acá tienen lo que se llama la cantidad filtrada, que es la concentración de cada una de estas sustancias que está en el interior del espacio de Bowman, ¿no? O sea, directamente de la filtración glomerular. La cantidad reabsorbida, que es la que regresa otra vuelta al túbulo, al capilar peritubular. La cantidad excretada, que más bien suele ser la que ya aparece al final en la orina, y finalmente el porcentaje de filtrado de reabsorción, o sea, cuánto de lo que se filtró se reabsorbe y regresa a la sangre. Entonces, miren ustedes, la glucosa, que es un elemento importante que sirve como fuente de energía para nuestro cuerpo, para nuestras células, ¿no? Se filtra más o menos 180 gramos al día, y estos 180 gramos de glucosa, la cantidad que se reabsorbe son 180 gramos, lo que quiere decir que se excreta cero, y que lo que quiere decir que finalmente se reabsorbe el 100%. El bicarbonato, miren ustedes, se filtra 4.320 miliequivalentes por día, ¿no? Una gran cantidad de bicarbonato se está filtrando por el glomérulo en grandes cantidades. Se reabsorbe 4.318. Perdón, y por lo tanto se excreta aproximadamente solo 2.000 equivalentes de bicarbonato. Eso quiere decir que estamos reabsorbiendo más del 99.9% de bicarbonato. El sodio, ¿no? Se eliminan más o menos 25.500 mil equivalentes por día por el filtrado y se reabsorben más o menos 25.410, lo que da como resultado en la orina solo 150.000 equivalentes, ¿no? Reabsorbiéndose 94%. Miren ustedes la urea, que uno podría pensar que es un elemento que se excreta prácticamente al 100%. Miren ustedes, la carga filtrada es más o menos 46.8 gramos, solamente se reabsorbe 23 gramos nada más,
¿no? Y se excreta también 23.4 gramos. Quiere decir que el 50% de la urea, muchachos, se excreta y el 50% de la urea se reabsorbe. ¿Por qué? Porque la urea se reutiliza y de hecho, como vamos a ver más adelante, es un elemento importante para mantener la hiperosmolaridad de la médula renal. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el transporte de los solutos? Ya esto más o menos ustedes lo conocen por biología. En general, hay transporte activo primario, transporte activo secundario y el transporte pasivo. Ustedes saben que el transporte pasivo es por difusión simple, por gradiente de concentración. El transporte activo es básicamente mediante el consumo de energía. El primario es cuando ustedes, por ejemplo, tienen el uso de bombas especiales que consumen ATP, ¿no? La ATP sodio-potasio, ATP hidrogenasa, la ATP hidrógeno-potasio, ATP calcio, etc. Entonces hay un montón de canales dependientes de ATP que utilizan el transporte activo primario. El transporte activo secundario o el transporte facilitado es un transporte mediante el cual la célula utiliza la gradiente de concentración de otra sustancia para ayudar a viajar en contra de la gradiente de concentración a una determinada otra sustancia. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver en este gráfico la glucosa, los aminoácidos, los fosfatos, ¿no? Los sulfatos son elementos que en el túbulo contorneado proximal utilizan a la gradiente de concentración de sodio para poder ingresar, ¿no? Es un transporte activo secundario. El transporte de la pinocitosis, que sirve sobre todo para transportar moléculas proteicas muy pequeñas que han logrado de alguna forma atravesar la barrera glomerular o que, por ejemplo, han sido secretadas en el mismo túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, estas proteínas son rápidamente embebidas, o estos aminoácidos que se han llegado a escapar, son embebidas por la membrana del túbulo contorneado proximal y evidentemente luego pasan hacia el interior de la célula para ser reutilizadas. Un componente importante acerca de esto es que hay elementos que utilizan el transporte activo, ya sea primario o secundario, para transportarse, como por ejemplo la glucosa, los fosfatos, la creatinina, que se caracterizan por tener algo que se llama como el transporte máximo, ¿no? El transporte máximo de estas sustancias. ¿Qué significa? A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, en un pasadizo, tienen unas 7 puertas, y a través de ese pasadizo, ¿no? Tienen unas 7 puertas, y a través de esos pasadizos van a hacer pasar más de 1000 personas, ¿no? Seguramente que llegará un punto en el cual las personas, a pesar de las puertas, se comenzarán a aglomerar en el interior del pasadizo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una saturación de las puertas, ¿no? Es que solamente hay 7 comparado a la cantidad de 1000 personas que quieren salir de las puertas. Entonces, esa saturación de los transportadores, en el caso de los túbulos, se conoce como el transporte máximo, ¿no? Entonces, la carga que se da como transporte máximo, por ejemplo, en cuanto a la glucosa, es más o menos 375 miligramos por mililitro. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la glucosa, si yo le aporto más de 375 miligramos por mililitro de ultrafiltrado al túbulo contorneado proximal, que es el que reabsorbe la glucosa, ¿no? Por encima de este nivel, ¿no? La glucosa comenzará a aparecer en orina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se eliminará en orina gracias a que no se podrá reabsorber. Acuérdense ustedes que la glucosa es un elemento que se reabsorbía al 100%, ¿cierto? Entonces, cuando la glucosa no tiene por dónde salir, simplemente sigue su camino a lo largo del túbulo contorneado proximal, distal, colector y finalmente en orina, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, miren, esta es la carga filtrada. Esta es la concentración de glucosa. Miren ustedes, conforme yo aumento la concentración de glucosa, la carga filtrada va a ser siempre en pendiente mayor, ¿no? ¿Qué pasa con la carga reabsorbida? Miren, la carga reabsorbida aumenta. Sin embargo, llega a 370 y tantos y luego de eso se estanca, ¿no? ¿Por qué?
porque más de 375 ya no se puede absorber, ¿no? Más de 375 ya no se puede absorber. La excreción, sin embargo, más bien recién empieza cuando a partir de 200. ¿Por qué? Porque en 200, ¿no? La excreción comienza a aparecer gracias a que más de 200 suele darse el punto en el cual la carga reabsorbida se supera a la cantidad, o la carga que se aporta de carga filtrada supera a la carga reabsorbida, y por lo tanto comienza a aparecer el A o prima, ¿no? Lo que se conoce como glucosuria. Por eso es que normalmente la glucosa no está en sangre, ¿no? A no ser que estemos hablando de un diabético muy mal controlado. ¿Cuándo tenemos glucosuria? Generalmente en la diabetes. ¿Y cuándo aparece eso? Un diabético porque tenga glucosas persistentes más de 200, ¿no? 250, 240. Muy bien. Ahora, a pesar de lo que les acabo de decir, existen sustancias que son básicamente los electrolitos, que son los elementos más importantes en los túbulos, que no dependen de este mecanismo, ¿no? De este mecanismo ¿no? Que no dependen de este mecanismo de transporte máximo. En el caso de estas sustancias, ¿no? Son básicamente dependen de tres factores. Uno, la gradiente electroquímica, es decir, sobre todo de que exista carga positiva o negativa en uno o en otro lado de la célula, la permeabilidad de la membrana a esa sustancia, y dos, el tiempo en el líquido, que el líquido contiene la sustancia que permanece, ¿no? Mientras más tiempo esté el líquido tubular en el interior de ese segmento tubular, mayor cantidad de esa sustancia se reabsorberá. Bien, la nefrona, ustedes ya la conocen, ¿no? El túbulo contorneado proximal, la porción convoluta, la porción recta, ¿no? Y el asa de Henle, la porción descendente delgada, ascendente gruesa, la rama distal o el túbulo contorneado distal, ¿no? El túbulo conector, el túbulo colector, que se divide en el túbulo colector cortical, túbulo colector medular externo, túbulo colector medular interno, y finalmente el conducto papilar, donde va a drenar, pues, ya en los cálices menores, luego cálices mayores, luego en la pelvis renal, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar a hablar del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, doctores, es un túbulo que se caracteriza porque lo que se reabsorbe en grandes cantidades. El túbulo contorneado proximal es el encargado de reabsorber prácticamente el 80 al 60 al 70% de los solutos que vienen del ultrafiltrado, ¿no? O sea, que tiene una función fundamental, porque lo que hace el túbulo contorneado proximal es recuperar la mayoría de elementos que se han podido escapar gracias a que el ultrafiltrado prácticamente es igual al plasma, ¿no? Y lo que es más, en general, el túbulo contorneado proximal tiende a reabsorber de forma isoosmótica a los elementos. ¿Qué quiere decir isoosmótica? Que el túbulo contorneado proximal reabsorbe en la misma proporción al cloruro de sodio con respecto al agua. Quiere decir entonces que la concentración en el interior del líquido tubular en el túbulo contorneado proximal, comparado a la concentración sanguínea, ¿no? Es prácticamente la misma, ¿no? Solamente hay, aparte, otras variantes, el túbulo contorneado proximal, que es que el túbulo contorneado proximal tiene, dentro de otras funciones, la reabsorción de nutrientes elementales para la vida. Por ejemplo, aminoácidos, glucosa, fosfato, ¿no? Lactato, etc. Esos 4 elementos, lactato, fosfato, aminoácidos y glucosa, son reabsorbidos en un 100% a lo largo del túbulo contorneado proximal. Y son ellos los únicos elementos que tienen, o los únicos segmentos de la nefrona que tienen la capacidad para poder reabsorberlos.
Si estos elementos pasan el túbulo contorneado proximal por cualquier enfermedad, entonces no se van a poder resolver en ningún otro segmento y por lo tanto aparecerán en la orina. Muy bien. Y aquí está, ¿no? Esta es la... Perdón, muchachos. Esto es la primera porción del túbulo contorneado proximal. Ustedes pueden ver acá que es permeable al agua gracias a la existencia de estos canales que se llaman acuporinas tipo 1 y además a la existencia de unos canales que se llaman el NH3-1. El NH3-1 es un canal especial, acuérdense porque lo voy a tomar en el examen. El NH3-1 es un canal que intercambia hidrogeniones por sodio, ¿no? De tal manera que es uno de los principales responsables de la reabsorción de sodio y por lo tanto también de agua en el túbulo contorneado proximal, ¿no? En este gráfico se puede ver mucho mejor. La primera mitad del túbulo contorneado proximal usualmente tiene una menor concentración de cloro, ¿no? Miren ustedes, acá tienen que el hidrogenión sale gracias al intercambiador NH3 del sodio hidrogenión antes mencionado, ¿no? ¿Y de dónde proviene el hidrogenión? El hidrogenión proviene de lo que es la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica en el interior de la célula? Transforma al CO2 más agua en bicarbonato e hidrógeno, de tal manera que secreta un hidrogenión, pero reabsorbe un bicarbonato, ¿no? Además, ustedes tienen que en esta primera porción, el sodio se reabsorbe con canales que van a intercambiarlo ya sea con glucosa, aminoácido, ¿no? Fosfato inorgánico o lactato, ¿no? De esa manera se reabsorben estos nutrientes alrededor del túbulo contorneado proximal. ¿Qué sucede? Que hay una menor concentración de cloro a este nivel, la secreción de hidrogenión produce además una reabsorción de bicarbonato y el cloro se reabsorbe preferentemente con sodio, ¿no? Es decir, mayor concentración de cloro hay en las partes mayor de abajo, porque tiende a haber menor reabsorción de cloro, ¿no? Al tener menor reabsorción de cloro, la carga suele ser mayormente más negativa, ¿no? Y conforme me acerco hacia la segunda mitad del cloro, el sodio se comienza a reabsorber, pero esta vez más con cloro, ¿no? Y eso, por lo tanto, provoca que la carga se haga ahora positiva. Miren ustedes, el sodio se reabsorbe conjuntamente intercambiándose por el hidrogenión. El hidrogenión se une a un anión determinado que se va a reabsorber con cloro, ¿no? Que se va a intercambiar por cloro. Que a veces puede ser un anión inorgánico, ¿no? O sea, por ejemplo, un metabolito, por ejemplo, un grupo oxidrilo, ¿no? Que acá ustedes lo habían visto, ¿no? Miren ustedes, acá lo ven. ¿Sí? Muy bien. Y eso hace que aquí se cree una carga positiva. La carga positiva hace que finalmente se repela el potasio y además finalmente con eso también jale cloro, ¿no? Miren, el agua en el túbulo contorneado proximal se puede reabsorber ya sea por vía, ¿no? Tubular paracelular como vía transcelular, ¿no? El agua se puede reabsorber de esta forma gracias a la gradiente de concentraciones. ¿Por qué? Porque aquí en el túbulo contorneado proximal, en el interior de la luz, hay 287 miliosmoles y afuera 293. Ahora, el glomérulo, habíamos dicho que tiene una capacidad muy buena de evitar las pérdidas proteicas, ¿cierto? Sin embargo, puede existir la posibilidad de que algunas proteínas puedan escapar de este control tan estricto. Ciertamente, ¿no? Ciertamente,
la pérdida suele ser mucho menor, ¿no? Suele ser mucho menor. Entonces, pero de todas maneras existen, ¿no? Entonces, miren ustedes, la concentración de las proteínas en el ultrafiltrado es solo de 40 miligramos por litro. O sea, en realidad es poquito, ¿no? Este mecanismo prácticamente reabsorbe casi todas las proteínas filtradas y por consiguiente la orina carece básicamente de proteínas. Entonces, si nosotros tenemos las proteínas filtradas, será igual a la velocidad de filtración glomerular por las proteínas en el ultrafiltrado. Si yo digo, proteínas filtradas serán igual a la velocidad de filtración glomerular por proteínas en el filtrado. ¿Cuánto hemos dicho que son las proteínas en el ultrafiltrado? 40 miligramos por litro. Si nosotros conocemos que la ultrafiltración la velocidad de filtración es 125 mililitros por minuto, que multiplicado por la cantidad de minutos en un día, te sale 180 litros por día, ya esto dará como resultado aproximadamente, ¿no?, 7.2 gramos al día de proteínas filtradas. Eso quiere decir que uno puede filtrar, aunque a pesar de que se le puedan escapar una pequeña cantidad, ¿no?, filtra más o menos 7.2 gramos al día de proteína, ¿no? A pesar de eso es todavía regular cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el túbulo contorneado proximal, como ustedes pueden ver acá, hay la capacidad, como les dije, de la pinocitosis, mediante el cual el capilar, la célula tubular renal se encarga de reabsorber a la proteína mediante la incorporación, como si fueran a manera de pseudópodos, e ingresarla al interior de la célula para luego ser depurada. Sin embargo, la secreción de proteínas también juega un papel importante, porque en el túbulo contorneado proximal se secreta una proteína que se conoce como la proteína del Taps-Horfall. La proteína de Taps-Horfall, ¿no?, es una proteína que está presente en la orina, que no pasa del ultrafiltrado, sino que más bien es una proteína que está secretada, ¿no? Eso me da como resultado una excreción de menos de 0.150 gramos, ¿no? Eso quiere decir 550 miligramos al día. Como máximo es la cantidad de proteínas que debo eliminar. Por eso, una eliminación de más de 150 miligramos al día se conoce como... ¿Cómo se llama? Proteinuria, ¿no? Como proteinuria. Muy bien. O sea, doctor, hay una proteína en sí en la orina. Claro, la proteína de Taps-Horfall, ¿no? La proteína de Taps-Horfall, que es una proteína que se secreta en el túbulo proximal. Sin embargo, también hay una carga filtrada, porque como les digo, de todas maneras hay una pequeña cantidad de proteínas que se llega a escapar a la barrera glomerular, ¿no? Por eso nosotros los nefrólogos consideramos que una proteinuria normal es eliminar hasta 150 miligramos en un día. Muy bien, además de ello, el túbulo contorneado proximal es un túbulo importante para la secreción de sustancias, ¿no? El túbulo contorneado proximal secreta elementos o metabolitos endógenos y exógenos, quiere decir, productos del metabolismo del cuerpo y el metabolismo de sustancias extrañas, como son, por ejemplo, medicamentos, ¿no? En el caso de los metabolitos existen dos vías, las vías polianiónicas y las vías policatiónicas. Eso quiere decir que a través del túbulo contorneado proximal, dependiendo de la carga, la vía policatiónica utilizará, por ejemplo, a la vía polianiónica, utilizará, por ejemplo, este cotransportador que intercambia al alfa-cetoglutarato por sodio. Finalmente, este ingresa al interior de la célula y este sale hacia la luz tubular, ¿no? Miren ustedes, estos son los metabolitos endógenos, el AMP cíclico, las sales biliares, los cipuratos, el oxalato, las prostaglandinas, el lurato y las vitaminas son algunos de los elementos que son excretados por el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, estos que ustedes ven acá al costado son los fármacos, ¿no?, o medicamentos que podemos eliminar.
Eso quiere decir que son medicamentos que se eliminan por vía renal. Cuando ustedes ya lleven farmacología, por ejemplo, van a tener que aprenderse de memoria, está ahí al costado, ¿no? ¿Por qué? Porque así van a saber cuáles son los elementos que se eliminan por el riñón. Así como hay polianiónicas, hay policatiónicas, ¿no? Mediante el cual el intercambio, ¿no? Por ejemplo, con hidrogeniones, cambia a un catión para la eliminación a lo largo del tubo, ¿sí? Muy bien, el asa de Henle es una asa importante porque tiene dos porciones, ¿sí? Ustedes se acuerdan, el asa de Henle tiene una porción descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa. ¿Cierto? Y ambas tienen diferentes características. Por ejemplo, la rama ascendente delgada, descendente delgada, es una rama que, como su nombre lo dice, tiene un epitelio cada vez más delgadito y se caracteriza por ser sumamente permeable al agua. Eso quiere decir que el agua sale libremente a lo largo de la rama descendente delgada. Pero la rama ascendente gruesa y la rama ascendente delgada, más bien lo contrario, suelen ser ramas que habitualmente son impermeables al agua, pero muy permeables a los solutos. La primera, la porción delgada descendente, es una porción que es muy permeable, como les dije, al agua, pero que a diferencia de la otra, es impermeable a los solutos. Quiere decir que solo el agua sale en este segmento de la nefrona y más bien en el otro lado solamente los solutos deben de salir. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento importante es que, aparte, en el asa de Henle se llevan a cabo la reabsorción de algunos elementos o electrolitos importantes, como son, por ejemplo, sobre todo el magnesio, por ejemplo, el sodio, ¿no? El calcio, ¿no? El manganeso, etc. Muy bien. Entonces, ese de ahí es el mecanismo mediante el cual sucede la rama ascendente delgada y ascendente gruesa de la sargenta, ¿no? La rama descendente delgada no hay muchos motores, básicamente solo están las acuaporinas, que son las que son permeables al agua, y como ustedes pueden ver, aquí hay un canal, que es el NKCC2, que reabsorbe el potasio con 2 moléculas de cloro y una molécula de sodio, ¿no? Hacia el interior de la célula tubular. Y una vez en la célula tubular, ¿no? Miren ustedes, ese potasio puede volver a salir, ¿no? Mediante este canal que se llama el canal RONCA. Además, también aquí ustedes van a encontrar al NH3, que era el transportador que intercambiaba al sodio con el hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Entonces eso quiere decir que el 50% del transporte es transcelular y el 50% es paracelular. ¿Cómo así? A ver, cuando nosotros reabsorbemos acá una mayor cantidad de cloro de sodio con potasio, con cloro, el potasio inmediatamente ingresa a la célula, es recaptado por el RONCA, que es un canal endotelial de potasio, ¿no? Y que al volver a salir, carga positivamente la luz de la membrana, ¿no? La membrana apical, y al cargar positivamente la luz, va a repeler algunos cationes que están en la luz, que tienen carga positiva. ¿Quiénes? El sodio, el mismo potasio, el calcio y el magnesio. Por eso, este mecanismo que les acabo de reexplicar, ¿no? Es importante para evitar las pérdidas de calcio y de magnesio. ¿Sí? Muy bien. Acá lo tienen, el NKCC2, ¿no? El RONCA, que pueden haber diferentes variantes, pero básicamente es el mismo RONCA, ¿no? Y esta carga positiva es la que, como les dije, repele
al calcio y al magnesio, y también al mismo sodio y potasio, para que puedan reabsorberse a través de la vía paracelular, es decir, mediante las uniones estrechas. Muy bien. Listo. El túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado colector, chicos, son conductos que se encargan de reabsorber casi 7% del cloruro de sodio filtrado, segregan cantidades variables de potasio e hidrogenión y reabsorben una cantidad también variable de agua que van entre 8 a 17%, ¿no? En general, el túbulo colector de los túbulos distales básicamente se caracterizan por el control que tienen de sodio y sobre todo el último, que es el conducto colector, del control del bicarbonato y el hidrogenión, ¿no? Básicamente sirven como pista última para el control del equilibrio hidroelectrolítico. Empezamos por el inicio del túbulo distal. Miren ustedes, tenemos este canal cotransportador de sodio y cloro, ¿no? Que reabsorbe el sodio y el cloro y que es totalmente impermeable al agua, ¿no? Y a la urea, ¿no? Además, ustedes van a ver que en el sistema colector pueden ver dos tipos de células. La célula principal, que es una célula que absorbe el sodio mediante este canal que se llama el canal endotelial de sodio y secreta el potasio mediante el canal Ronca, y que este transporte, ¿no? Es el que finalmente, ¿no? Hace y permite la reabsorción de sodio y su excreción en cuanto al potasio, ¿no? Muy bien. Además, tenemos a la célula intercalada. La célula intercalada es una célula en el interior del sistema colector, sobre todo, que se encarga de la excreción de hidrogeniones, además de la absorción de bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Que el segmento del túbulo distal es un segmento, como vamos a ver en las siguientes clases, muy importante para el control del equilibrio ácido-base. Y acá los tienen. Este es el túbulo distal, ¿no? Miren el NH2, que es básicamente un familiar del NH3, que también intercambia sodio por hidrogenión, ¿no? El NCC, que es un canal especial de cuidador de, ¿cómo se llama? De tiacidas, o sea, un tipo de hidroelectrolítico, ¿no? De diurético, ¿no? Además, tenemos que reabsorbe cloro con sodio a la par al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. En la parte del conducto colector, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Permite la salida de hidrogeniones, ¿sí? Muy bien. El túbulo colector medular, entonces, es un conducto especial que tiene básicamente tres características, ¿no? A diferencia del conducto colector cortical, que es uno, la permeabilidad al agua, que está regulada por EDH. Eso quiere decir que el túbulo colector medular solo es permeable al agua ante la presencia de hormona antidiurética, ¿no? Y al contrario del túbulo colector y el túbulo contorneado indirecto militar, ¿no? Vemos que es muy permeable a la urea, ¿no? Es prácticamente muy permeable a la urea. Y el túbulo colector medular es capaz de secretar hidrogeniones en una gradiente de concentración muy similar al túbulo colector, porque las células que están presentes son también las células intercaladas. Y aquí en este gráfico que parece horrible, ¿no? Es un gráfico que demuestra más o menos el cambio de las concentraciones a lo largo del líquido tubular con respecto al líquido plasmático, ¿no? Miren ustedes cómo la glucosa y los aminoácidos prácticamente desaparecen en el interior del túbulo para estar totalmente en el interior del plasma, solo en el túbulo contorneado proximal, que en el asa de Henle primero hay una elevación de la creatinina áurea para luego luego tener que finalmente bajar, ¿no? Y mantenerse.
Muy bien. Otro concepto muy importante a tomar en cuenta es de la regulación o el equilibrio glomérulo-tubular. ¿En qué consiste el equilibrio glomérulo-tubular? El equilibrio glomérulo-tubular consiste en el que si yo tengo una carga filtrada, yo debo mantener una carga reabsorbida. Si yo filtro normalmente 125 mililitros por minuto y reabsorbo normalmente 81 litros por minuto, ¿qué pasa si por algún motivo yo tengo que aumentar la carga filtrada? Por ejemplo, una hipotensión, etcétera. ¿No? Debo de reabsorber inmediatamente en ese mismo porcentaje una mayor cantidad. Porque de no hacerlo, lo que va a pasar es que yo orinaré una gran cantidad y por lo tanto perderé volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se cree subyacen en este mecanismo del equilibrio glomerulotubular? Son básicamente dos. Uno, se cree que cuando uno aumenta la carga filtrada, y por lo tanto la tasa de filtración glomerular, es mayor cantidad de aminoácidos, sodio y aminoácidos, y que llegan hasta el túbulo contorneado proximal, y que ese túbulo contorneado proximal, como utiliza al sodio para reabsorber esos electrolitos o esos elementos, pues reabsorbe también con agua. Entonces, de manera indirecta, cuando se aumenta la carga al filtrado por el aumento del filtrado glomerular, se aumenta la reabsorción. Además, se ha visto que mientras más aumente la fracción de filtración, mayor glucosa se va a quedar en cuanto a concentración en el interior del capilar glomerular, y por lo tanto esta proteína va a viajar hasta el capilar peritubular, o sea, por fuera de los túbulos, y al tener una mayor concentración tendrá una mayor tendrá una mayor capacidad de retención de agua y de solutos en el interior del capilar peritubular. Esto de acá es para que ustedes vean que las fuerzas de Stirling rigen el transporte del agua en el interior de los túbulos, ¿no? Hay una fuerza oncótica en el interior del intersticio, una fuerza capilar en el interior del intersticio, en el interior del plasma, y en el interior del intersticio también hay cirugía, de la variante de las concentraciones de oxígeno, ¿no? Muy bien. Y estas son las formas mediante el cual, la gradiente de concentraciones de las sustancias. Entonces, estas son las formas mediante el cual se puede lograr el aumento de las variables, ¿no? El aumento del KF, el aumento de la fracción de oncótica, ¿no? Y también el aumento de la presión capilar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar la presión capilar? Mediante la disminución de las resistencias, ¿no? Y aquí sobre todo eso es muy importante. Y estoy hablando de presión capilar del capilar peritubular, no glomerular. El glomérulo es otra historia. Entonces, en el caso de nosotros provocar vasodilatación en algún lado, parte, elemento del riñón, esto aumentará su flujo sanguíneo, ¿no? Y evidentemente sus capacidades. Y estos son las hormonas o sustancias que son secretadas y que actúan sobre el túbulo contorneado proximal o distal, dependiendo de dónde su acción, ¿no? Aquí ustedes ya tienen las siglas: conducto colector, rama gruesa ascendente del asa de Henle, túbulo distal, colector cortical, ¿no? Rama ascendente gruesa del asa de Henle, etcétera, ¿no? Dopamina, glutamatina. ¿Lo tengo que saber de memoria? Sí, lo tienes que saber de memoria porque eso va a venir en el examen, ¿ya? Muy bien. A continuación, vamos a hacer lo que con respecto a la fusión de volumen plasmático y control de la osmolaridad. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, ¿ya? A ver.
Muy bien, continuamos entonces. Bueno, como les decía, vamos a ver ahora la segunda parte que con respecto al control de la osmolaridad y volumen, ¿no? En base a lo que nosotros hemos hablado de la función tubular, ya ahora vamos a hablar cómo esa función tubular tiene que ver con el control del riñón para mantener la osmolaridad y el volumen sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del riñón, de lo que nosotros habíamos revisado, no solamente está el excretar solutos, sino también el mantener la concentración en el interior de las células y en el exterior de las células, en general en el agua corporal total, en condiciones adecuadas, ¿no? Bien. Entonces, primero vamos a ver, miren ustedes, nosotros, doctores, tenemos una capacidad de tener una orina o diluida o una orina concentrada, ¿no? Entonces, una orina diluida será, por ejemplo, cuando yo tenga un gran consumo de agua, ¿no? Si yo tomo 2, 3, 4, 5 litros de agua, me daré cuenta que mi orina va a salir muy transparente, que voy a ir a orinar a cada rato, dicho sea de paso, producto de las grandes cantidades de agua que estoy consumiendo, ¿no? Si yo, por el contrario, soy una persona que tiende a tomar muy poca agua, entonces lo que va a pasar es que produciré una muy pobre cantidad de orina, ¿no? Hasta llegar a concentrar mi orina mucho, ¿no? Nosotros podemos tener una orina tan diluida como de que son desde 50 miliosmoles por kilo de agua, o sea, por litro de agua, o hasta 1200 miliosmoles por litro de agua, ¿no? Esto evidentemente se ve reflejado en cuanto a volumen, ¿no? Si nosotros hablamos de una orina muy diluida, entonces evidentemente hablaremos de una orina en mayor cantidad de volumen, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta 18 litros al día. Y si nosotros hablamos de una orina muy concentrada, de un menor volumen de orina, ¿no? De 500 mililitros por día de volumen urinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro riñón tiene una capacidad asombrosa para poder mantener una osmolaridad plasmática dentro de los rangos normales a pesar del consumo tan variado de agua, ¿no? Porque uno podría decir, doctor, o sea, cada vez que uno toma agua, lo que va a pasar es que el agua se va a reabsorber a través del intestino delgado, como ya hemos visto, y finalmente esta agua va a terminar en el plasma. Entonces uno podría pensar, doctor, entonces si uno toma 2, 3 litros de agua y esto se reabsorbe en el intestino delgado, quiere decir que rápidamente el intestino delgado va a transformar al plasma en un medio hiposmolar, ¿no? Porque el agua absorbida por el tracto gastrointestinal rápidamente diluirá la sangre, ¿no? Y miren ustedes qué pasa, ustedes consumen 1 litro de agua, ¿ya? Y al consumir 1 litro de agua, miren ustedes con la osmolaridad del plasma, apenas si bajó un poco, se mantiene en meseta y luego vuelve a subir un poco. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en este punto? Que la osmolaridad, que ha variado apenas en un 1% de repente nada más, ¿no? Miren, ustedes van a ver que la bebida de agua va a cambiar más que la osmolaridad plasmática. Lo que varía es la osmolaridad en orina, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de orina que va a producir. Cuando uno consume mayor cantidad de agua, lo que aumenta es el flujo urinario, o sea, la cantidad por mililitro por minuto de orina que uno produce, ¿no? Después de la ingesta inmediata, rápidamente el flujo urinario aumenta y evidentemente la excreción de solutos también se mantiene relativamente estable en el supuesto que yo solo he consumido agua, ¿no? O sea, que no he tomado agua con azúcar o agua con sal o bicarbonatada, no, solamente agua, ¿no? Entonces, miren, la excreción de solutos se mantiene estable, la osmolaridad plasmática estable, y lo que varía es el flujo urinario y evidentemente la osmolaridad urinaria, ¿no? Se dice que el riñón tiene una capacidad máxima
de poder concentrar la orina. O sea, que puede hacer una orina muy concentrada dependiendo de la escasa o pobre cantidad de agua que le podamos ofrecer al cuerpo, ¿no? Entonces, esa cantidad máxima de concentración es más o menos 1200 miliosmoles por cada litro de agua, ¿sí? Muy bien. Si nuestra dieta en una persona de 70 kilos aproximadamente es de 600 miliosmoles por soluto por día, entonces yo tengo que la división de lo que hay en ingesta y mi capacidad máxima me dará como resultado el volumen urinario mínimo que requiero para poder eliminar los solutos adecuadamente. Eso quiere decir que a pesar de tener una muy pobre ingesta de agua, yo necesito de un volumen mínimo de agua por eliminar a través de la orina, para que a través de la orina no solo se vaya el agua, sino también, ¿qué cosa? Los solutos en exceso que yo tengo en el cuerpo, ¿no? Eso, doctores, esa cantidad más o menos estándar en un adulto promedio de 70, 60 kilos es de más o menos medio litro. Por eso es que los nefrólogos decimos que un flujo urinario normal es aquel que es mayor de 500 mililitros en un día. Cuando una persona tiene menos de 500 mililitros en un día, eso se llama oliguria, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es la cantidad mínima requerida para la eliminación de los solutos adecuadamente. Y ustedes pueden ver ahí en ese gráfico las características en cuanto a la permeabilidad del agua y el transporte de los solutos en cada uno de ellos. Más o menos, esto es para recordar un poco de función tubular, ¿no? La rama descendente delgada del asa de Henle es muy permeable al agua, miren, muy permeable al agua, parcialmente permeable al cloruro de sodio, pero sobre todo permeable al agua, e impermeable de manera activa al cloruro de sodio, y permeable esto es muy importante, a la urea, ¿no? A la urea. El túbulo contorneado proximal tiene un transporte activo proximal importante de agua, de cloruro de sodio, cloruro de sodio activo, cloruro de sodio por permeabilidad, y de la urea también, ¿no? ¿Sí? Lo que quiere decir que la urea puede absorberse en estos tramos, ¿no? En la rama descendente delgada, en la rama ascendente delgada, en el túbulo contorneado proximal. Muy bien. La rama ascendente delgada, más bien, se caracteriza porque tiene cero permeabilidad al agua. Miren, ¿eh? Las ramas ascendentes del asa de Henle, las dos, tanto la delgada como la gruesa, son cero de permeabilidad al agua. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Uno es que la rama ascendente gruesa no es permeable a la urea, y dos es que la rama ascendente gruesa tiene un transporte de cloruro de sodio básicamente mediante transporte activo, ¿no? El distal, que tiene transporte de cloruro de sodio también, que es básicamente activo, y la permeabilidad al agua, ¿no? La permeabilidad del agua está en condicional de acuerdo a la presencia o no de antidiurética. Igual, el sistema colector cortical, permeabilidad al cloruro de sodio de manera activa, y la permeabilidad al agua está condicional al cloruro de sodio. También el ducto o conducto medular interno, miren ustedes, tiene un transporte activo de cloruro de sodio, ¿no? Y una permeabilidad al agua dependiendo de la existencia de ADH. Además, y aquí está lo característico que vamos a hablar más adelante, la urea también es permeable a el conducto colector medular, siempre y cuando haya la presencia de hormona antidiurética. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes tienen
que normalmente la osmolaridad plasmática hemos dicho más o menos 280, 290, ¿no? Vamos a redondearlos a 300. Entonces, miren ustedes, cuando yo tengo 300, que es la osmolaridad plasmática, pasa directamente prácticamente en el túbulo contorneado proximal, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, esos 300 miliosmoles que provienen igual al plasma, están ahora en el interior del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, el túbulo contorneado proximal, como reabsorbe de manera isosmótica, esto es, reabsorbe en tanta proporción agua como electrolitos, la solución acá es 300 y acá es 300, ¿no? O sea, sigue siendo igual. Sigue bajando y al bajar, ¿no? Se encuentra con que hay una permeabilidad favorecida hacia el agua y muy pobre más bien hacia los solutos. Entonces, ¿qué intentará hacer el agua? El agua solamente saldrá de un lado a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme yo voy bajando, el intersticio, ¿ya? El intersticio tiende a tener una mayor cantidad de osmoles. O sea, quiere decir que conforme yo voy bajando a la médula se caracteriza por tener una osmolaridad mayor, ¿no? Tener una osmolaridad mayor. ¿Se acuerdan ustedes que habían dos tipos de nefronas, ¿verdad? Las nefronas yuxtamedulares y las nefronas corticales. Ya, ¿quiénes creen que serán las nefronas principalmente encargadas de ver el tema de la concentración? Las nefronas yuxtamedulares. Justamente porque son ellas las que están más lejos en cuanto a médula renal, y mientras más lejos esté de la médula renal, hacia abajo, más hiperosmolar será, ¿no? Entonces, miren, acá se encuentra con 400 de la médula espinal, de la médula renal, y el agua, ni tonta ni perezosa, comienza a salir hacia el intersticio, ¿no? Para que ahora se formen 400 igual en el interior, ¿no? Muy bien. Sigue bajando, sigo bajando, y ahora estos 400 ya no son 300, ya no son 300, ¿no? Sino que ahora serán 600. ¿Por qué? Porque sigue bajando y aquí ya se ha igualado hasta 600. Ahora estos 600 sube, y aquí se encuentra con dos segmentos, que son la rama ascendente gruesa y rama ascendente delgada, que no son permeables al agua y que más bien son permeables los solutos. Entonces, ¿qué pasará con los solutos? Tendrán asa libre. Entonces, conforme yo subo, esos 600, no son 600, ¿no? Ya no son 600, sino que comienzan a salir para hacer 400 otra vez. Eso quiere decir entonces, doctores, que conforme yo voy llegando arriba otra vuelta, la osmolaridad comienza a bajar otra vez, ¿no? ¿Sí? De tal manera que cuando ya sube acá arriba, ya acá no son ni siquiera 400, sino son 100. Entonces esos 100 sigue su trayecto, y sigue eliminando cada vez más, porque el conducto colector y el túbulo distal son prácticamente permeables a los solutos, y uno puede eliminar ya casi hasta 50 miliosmoles por litro, ¿no? O sea, la concentración ha bajado mucho. Ya, muy bien, perdón chicos, disculpen, estoy un poco enfermo. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la orina concentrada, chicos, tiene dos causas, ¿ya? La hormona antidiurética y la médula renal hiperosmótica, ¿no? Entonces, para que la orina se concentre, necesitamos esos dos elementos. Vamos a ver por qué.
La orina, una elevada osmolaridad en la médula renal, proporciona un gradiente osmótico necesario para reabsorber el agua en presencia de concentraciones altas de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, para que haya entonces una reabsorción de agua por la hormona antidiurética, tiene que haber presencia de una médula hiperosmolar, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se logra eso? Se logra mediante un mecanismo que se llama el mecanismo multiplicador de contracorriente. Vamos a ver en qué consiste. Miren, yo tengo, como ya les puse acá, que la permeabilidad a cada uno de estos segmentos varía de acuerdo a cada uno, ya sea para agua como para solutos, ¿no? Entonces, ¿qué factores son los que contribuyen a la hiperosmolaridad de la médula renal? Uno, el transporte activo de sodio y cotransporte de potasio, cloro y otras fuera de la rama ascendente gruesa de la Henle. 2, el transporte activo de los iones desde los túbulos colectores hacia el intersticio renal. 3, la difusión facilitada de la urea desde los túbulos colectores, ¿ya? Desde los túbulos colectores. Y 4, la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares al intersticio, ¿no? Todo esto a cargo, básicamente, sobre todo a cargo de las nefronas yuxtamedulares, que dan como resultado una osmolaridad medular máxima de hasta más o menos 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Muy bien. Bien, entonces, vamos a ver cómo es que la médula renal consigue tener una hiperosmolaridad a tal grado, ¿no? Máxima hasta más o menos 1200, ¿sí? Bien. Esto se da de la siguiente forma. Miren, yo tengo en este extremo el túbulo contorneado proximal y en este extremo el túbulo contorneado distal, ¿no? Y este es el asa de Henle, la rama descendente delgada, la rama ascendente gruesa, etcétera, ¿no? Muy bien, yo tengo que la osmolaridad plasmática, hemos dicho más o menos es 290, 280. Que para redondearlo, no hemos llegado a más o menos 300, ¿no? Entonces vamos a llegar acá, 300 miliosmoles por litro de agua pasan a lo largo del túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal? Pues que hay una reabsorción isosmótica y por lo tanto los 300 siguen su trayecto normal y no pasa nada, ¿no? Afuera hay 300 y aquí dentro hay 300 porque se reabsorbe de manera isosmótica. ¿Qué pasa? Que más o menos después de ello llega al asa ascendente gruesa del asa de Henle que reabsorbe básicamente solutos, o sea, reabsorbe, hemos dicho, cloruro de sodio y nada de agua. Al reabsorber solutos y nada de agua, reabsorbe más o menos unos 100 mil equivalentes, perdón, 100 miliosmoles, y ahora aquí ya no son 300 y aquí 300, sino que aquí son 200 y aquí son 400, ¿no? Luego de eso, vemos que cae la concentración en los túbulos y aumenta la concentración en el intersticio aproximadamente a 200, ¿no? Muy bien. El líquido tubular de la rama descendente ya del asa de Henle o rama descendente delgada del asa de Henle, ¿no? Provoca algo que se llama ósmosis fuera del túbulo. ¿Por qué? Por la permeabilidad del agua con respecto al tramo
descendente del asa de Henle. Como aquí ya ahora son 400 y le siguen viniendo 300 provenientes del ultrafiltrado, ahora el agua de aquí intenta igualar al ultrafiltrado en el lado del intersticio, que es más o menos 400 y va siendo cada vez mayor por debajo del este asa de Henle delgada, ¿no? ¿Qué pasa luego? Que sigue su trayecto, ¿no? Y en el túbulo la concentración y la concentración intersticial son igualadas por el equilibrio osmótico. Sigue trayendo más flujo adicional, ¿no? De líquido hacia el asa de Henle, y el líquido hiperosmótico fluye hacia la rama ascendente gruesa del asa de Henle, donde se bombean iones afuera, ¿no? Y la concentración de hidrogeniones nivela en el túbulo, y aumenta el espacio, la presión osmótica intersticial, ¿no? La presión intersticial en aproximadamente 500 milosmoles por litro. Miren, ahora, vuelta, viene otra carga más filtrada, otra carga filtrada, y se encuentra otra vez con mayor osmolaridad, 350 arriba, 500 abajo, y así va aumentando, hasta que finalmente comienza a bajar, y luego sube, sale por fuera de la célula, ¿no? Y otra vuelta ya no son 300, sino que ahora son 150, y ahora son 300, 500, así. Todos estos procedimientos se van a realizar más o menos entre 1 a 5 a 7 veces, hasta tener como resultado que en el orificio, hasta tener en cuenta que se va a repetir más o menos entre 4 a 6 ciclos, hasta tener una médula renal máxima de una osmolaridad de 1200. A eso, doctores, se llama el mecanismo contratador multiplicador de contracorriente, ¿no? Bien. Entonces, finalmente, ay, perdón, disculpen acá, acá está mal, un momentito. Bien, perdón, que acá estaba un gráfico que estaba mal, lo he corregido ya. Muy bien, entonces, como les decía, en este gráfico que ustedes ven acá, van a ver que la osmolaridad o la hiperosmolaridad es aumentada por el efecto de la hormona antidiurética, ¿ya? Van a ver ustedes por qué.
Cuando yo tengo diuresis, o sea, tengo a producir una mayor cantidad de orina, lo que yo hago es reabsorbo agua a nivel de la rama descendente delgada, ¿no? Y hay un elemento que aquí no hemos mencionado, que es la urea, que ahora la vamos a mencionar un poco mejor, que se reabsorbe muy bien a partir de las ramas de los trayectos del asa de Henle en el interior del intersticio, que vuelve a ser secretada al interior del túbulo en los segmentos que vamos a ver más adelante, que conjuntamente con la reabsorción de los solutos del cloruro de sodio hacen que la osmolaridad de la médula renal sea hasta aproximadamente 600. ¿Sí? 600 miliosmoles por kilo de agua. Entonces, cuando nosotros tenemos hormona antidiurética, la hormona antidiurética, doctores, ya, la hormona antidiurética promueve, ya, la hormona antidiurética promueve a que el agua intente reabsorber una mayor cantidad, ¿no? Hacia el interior y más bien en el interior de la luz tubular haya una mayor concentración, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Porque el túbulo distal y el túbulo colector cortical reabsorben activamente al cloruro de sodio, ¿no? Y son impermeables al agua y en la urea. Entonces, eso cae la osmolaridad tubular en aproximadamente 100 miliosmoles por litro, lo que además hace que el túbulo colector medular reabsorba activamente cloruro de sodio, ¿no? Incluso en ausencia de hormona antidiurética, es permeable al agua y a la urea. Entonces, se absorbe poca agua y poca urea, y cuando hay hormona antidiurética, el túbulo colector cortical se hace permeable al agua, la cual difunde fuera del túbulo, aumenta la osmolaridad del tubular, ¿no? La cual en mayor parte de la urea, ¿no? Y reabsorbe ávidamente cloruro de sodio, pero también urea y en gran medida agua. Miren, ¿cómo es lo de la urea? La urea, chicos, se contribuye más o menos en 40 a 50% de la osmolaridad plasmática de la osmolaridad, perdón, intersticial medular. Casi prácticamente aporta entre 500 a 600, ¿no? Miliosmoles. Y esto lo logra porque el túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical son impermeables al agua y a la urea, ¿no? Y el agua se reabsorbe y aumenta la concentración de urea, ¿no? Aumenta la concentración de urea a lo largo del el túbulo colector medular, ¿no? Entonces, en el túbulo colector medular, el aumento de la concentración de urea, ¿no? Cuando hay hormona antidiurética, genera que al llegar al túbulo colector medular interno, la urea difunda hacia afuera del túbulo, hacia finalmente el intersticio renal, ¿no? Hacia el intersticio renal, ¿sí? Muy bien. ¿Mediante quiénes? Mediante transportadores UTAI, ¿no? ¿Para qué? Para mantener altas concentraciones de urea en el líquido tubular. Ahora, si los solutos están constantemente saliendo al intersticio y el agua está constantemente regresando desde el líquido tubular, entonces, por lo tanto, tiene que haber un mecanismo que mantenga esa osmolaridad, que mantenga los niveles de soluto y agua dentro de lo que se requiere para mantener esa disponibilidad. Ese, doctores, es el mecanismo mediante el cual se mantiene gracias a los vasos sanguíneos, ¿no? El flujo sanguíneo medular en general es bajo, es más o menos el 5%, pero es suficiente para las necesidades metabólicas de esos vasos sanguíneos y sirven como intercambiadores de corriente, ¿no? Los vasos rectos se llevan la misma cantidad de solutos y agua que se absorbe en los túbulos medulares, ¿no? Y los vasos rectos, pues, no crean la hiperosmolaridad medular, pero evitan de que ésta se disipe porque se van llevando siempre la misma cantidad de agua y de solutos que se van reabsorbiendo a lo largo del intersticio.
O sea, que mantienen las concentraciones en las que tienen que mantener al interior de ella, ¿no? Por ejemplo, en esta base recta, miren ustedes, hacia el lado del túbulo contorneado proximal, los solutos más bien ingresan, ¿no? Y el agua intenta salir, ¿no? Gracias a que encuentra cada vez una mayor hiperosmolaridad y el agua intenta salir. En el lado de la base recta que incluye hacia la porción ascendente, más bien hacen lo contrario, ¿no? Aquí el soluto más bien intenta salir, ¿no? ¿Por qué? Porque para este lado ustedes tienen que se está absorbiendo agua, producto de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, como la hormona antidiurética reabsorbe agua, la base recta, con ayuda de sus vasitos, reabsorbe el agua que la hormona antidiurética está llevando al intersticio, ¿no? Y más bien devuelve solutos al interior del intersticio renal. Y de esa forma, esta base recta mantiene la hiperosmolaridad renal. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo cambia ampliamente el efecto de la hormona antidiurética, ¿no? Miren ustedes, la osmolaridad urinaria se mantiene la misma durante el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿no? Y la hormona antidiurética, sobre todo, cambia, ¿no? Prácticamente en gran medida la concentración a nivel del túbulo colector, el túbulo medular, ¿no? El túbulo distal, etc. Entonces, la hormona antidiurética, chicos, es una hormona importante porque lo que hace es promover la reabsorción de agua. Ahora, ¿cuáles son los estímulos de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética tiene dos tipos de estímulo. El estímulo osmolar y el estímulo hemodinámico. El estímulo osmolar es el estímulo más efectivo y la razón es porque el estímulo osmolar detecta cambios de osmolaridad hasta en 1% y desencadena la secreción de hormona antidiurética. ¿Y quién secreta la hormona antidiurética? El hipotálamo, ¿no? ¿Quién? El núcleo paraventricular y supraóptico secretan hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa sobre el riñón. ¿Qué hace? Aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector cortical. ¿Y cuáles son los estímulos? Ajá, acá los tienen, miren, ¿no? Incrementan la hormona antidiurética, la osmolaridad plasmática, la baja de la presión arterial, ¿no? Náuseas, hipoxias y algunas drogas, por ejemplo, la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida. ¿Quiénes disminuyen la secreción de hormona antidiurética y más bien hacen que orines más? La disminución de osmolaridad, el aumento del plasma, el volumen plasmático, el aumento de la presión. Miren, drogas. ¿Ustedes no se han dado cuenta ustedes alguna vez que, bueno, ahora ya no, porque están en pandemia, ¿no? Pero no se han dado cuenta que cuando iban a una fiesta y tomaban alcohol, no les daba ganas de ir a orinar a cada rato? Esta es la razón, ¿no? Porque la hormona antidiurética está deprimida gracias al alcohol. Por eso es que las personas que toman alcohol usualmente tienen un mayor riesgo de deshidratación. Se han visto que inclusive orinan una orina un poquito más clara, ¿no? Gracias al efecto inhibitorio de la hormona antidiurética del alcohol sobre la hormona antidiurética. ¿Cuáles son los efectos? Hemos dicho, son dos: el osmolaridad y el hemodinámico. El osmolar detecta cambios en la osmolaridad, cambios mínimos en 1%. ¿Y dónde los detectan? Los osmoreceptores. Pregunta, ¿dónde están los osmoreceptores? Son yo les dije, ¿se acuerdan alguna vez en la primera clase cuáles son las células más sensibles a los cambios de la osmolaridad? ¿Cuáles dije que eran? Las neuronas. Muy bien, doctores, ¿no? Las neuronas. Entonces, el estímulo, el solo hecho de cambiar la osmolaridad plasmática en 1% desencadena la reacción de mayor hormona antidiurética. Y el otro es el efecto hemodinámico, que es el cambio de volumen en el interior de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan ustedes de los vasoreceptores, todos ellos? Ya hemos hablado en cardio, ¿cierto? Esos detectan solamente cuando la bulimia cae por debajo del 5 al 10%, ¿no? Entonces, pregunta, en términos de efectividad,
¿quién es mejor para el estímulo de la hormona antidiurética? ¿El cambio osmolar o el cambio hemodinámico? ¿Aló? Hemodinámico, doctor. A ver. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí. No, el cambio osmolar. ¿Por qué? Porque el cambio hemodinámico, tú requieres que la presión se caiga o que suba de 5 al 10% del valor que tenías para que recién haga efecto la hormona antidiurética. El efecto osmolar es más efectivo, ¿por qué? Porque el solo hecho de cambiar 1% hace que tú tengas un mayor estímulo de hormona antidiurética. A ver, si la osmolaridad plasmática es más o menos, lo redondeamos a 300 miliosmoles por litros, ¿cuántos miliosmoles debe aumentar o bajar? En este caso, a ver, bajar, aumentar, ¿no? Para que yo estimule a la hormona antidiurética. ¿Cuántos miliosmoles debo tener de diferencia? Si redondeamos a nuestra osmolaridad plasmática normal entre 300, ¿cuánto debe de variar? ¿A cuánto debe de subir para que se estimule la hormona antidiurética? Si he dicho que los cambios mínimos requeridos son de un 1%. ¿A 15 miliequivalentes? No. Doctores, ¿cuánto es el 1% de 300? 3. 3. Ah, entonces, pues, ¿cómo van a decir 15, chicos? Un 3 nomás. O sea, eso quiere decir que yo solo necesito que mi osmolaridad aumente en 3 para comenzar a secretar hormona antidiurética. El otro es casi 10%. A ver, si mi presión arterial normal, sistólica, es entre 100, vamos a decir que es 120 milímetros de mercurio. ¿A cuánto debo de aumentar mi presión arterial sistólica para que aumente la hormona antidiurética? ¿O cuánto debe de bajar? Vamos a decir que la presión sistólica es más o menos 110, ¿ya? O ya, 100, ya, 100. 100, ¿ah? 100 milímetros de mercurio. Si los cambios mínimos detectados son del 10%, entonces, ¿cuánto debe de bajar para que la hormona antidiurética recién se empiece a elevar? 10. 10. O sea, ¿cuánto debe ser la presión, pues? 95. 95, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que estar prácticamente ya en hipotensión para que la hormona antidiurética esté en efecto. ¿Ven? Entonces, ¿quién es más efectivo? La osmolaridad. Por eso es que es más efectivo en el cuanto a la hormona antidiurética que, por ejemplo, tú comas una comida salada a que, por ejemplo, tengas una baja de presión, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se levantan después de haberse acostado, hay un cambio de presión, o sea, una baja de presión normal producto del ortostatismo, ¿no? Producto del cambio de la postura, por gravedad, ¿no? Cambia, se dice, más o menos en un 5%. Entonces, imagínate, si cada vez que tú variaras la presión arterial o bajaras mucho, ¿no? Te irías de frente al baño, ¿no? Cada rato. Entonces, por eso, los cambios de presión generalmente requieren entre 5 a 10% para recién estimular la antidiurética. Son los cambios de la osmolaridad los que son más efectivos, ¿no? Muy bien. Entonces, el hormorreceptor detecta la deficiencia de agua por el... ¿Sí? ¿Los receptores dónde están? Los hormorreceptores están a nivel del sistema nervioso central. Son las neuronas a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo, ¿ya? Muy bien, en el hipotálamo, perdón, en el hipotálamo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, los hormorreceptores detectan una mayor osmolaridad extracelular, ¿ya? Aumentan la secreción de hormona antidiurética en el mismo hipotálamo, pero en diferentes neuronas, a nivel del núcleo supraóptico paraventricular, ¿ya? Lo
lo almacenan en la hipófisis posterior, que es la neurohipófisis, secretan la hormona antidiurética, que es la hormona que va al plasma, aumenta la permeabilidad de agua en los túbulos renales distales y colectores, aumenta la reabsorción de agua, disminuye el agua excretada. Y esto, evidentemente, hace un feedback negativo sobre la deficiencia de agua. Entonces, ¿cuánto requerimos? Miren, el punto de ajuste es distinto en cada persona. Componente genético oscila entre 280 a 295. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene un punto de osmolaridad un poco distinto a partir del cual la hormona antidiurética se pica. Miren ustedes, solo el hecho de aumentar, por ejemplo, en esta persona que es más o menos 290, cuando uno ya aumentó 1%, miren cómo se picó la concentración de hormona antidiurética. ¿Ven? Sumamente efectiva. Por eso la osmolaridad es el estímulo más importante para la secreción de hormona antidiurética. Y el control hemodinámico, que eso no lo vamos a hablar mucho porque ustedes ya lo conocen por cardio, ¿no? Ya saben que están los vasoreceptores de baja presión y de alta presión. Los de alta presión están en el corpúsculo carotidio y el botón aórtico. Los de baja presión están en la aurícula izquierda y en la vena pulmonar, la arteria pulmonar, perdón, ¿no? Perdón, chicos. Y que, gracias. Y que estos actúan, ¿se acuerdan ustedes? En el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo, en los sistemas de plenitud vascular, ¿no? Y que cuando estos lo detectan, ayudan a la mayor secreción de hormona antidiurética y bueno, el mismo efecto, ¿no? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Estimula la creación de mayor canales de acuoporina tipo 2, ¿no? Esa es la forma mediante la cual actúa. Miren, la hormona antidiurética actúa sobre su receptor de vasopresina tipo 2, que se une a una enzima que se llama del ácido del ATP, ¿no? Que lo convierte en AMP cíclico, mediante una serie de segundos mensajeros termina transformando, ¿no? a la creación, al núcleo, promoviendo a la creación de mayor cantidad de canales de acuoporina. ¿Sí? Sin embargo, la hormona antidiurética no es la única forma de mantener la osmolaridad plasmática. A ver, les pregunto, cuando ustedes comen canchita, se han dado cuenta cuando comen canchita, ¿sí? ¿Qué pasa después de comer canchita? ¿De qué les da? ¿Por qué los cines muchos les venden la canchita con una bebida? ¿Se han dado cuenta que les da ganas de tomar agua cuando van al cine y comen canchita? O bueno, cuando iban al cine y comen canchita. Porque ¿No? la cancha es helada. ¿Por qué? Por la sed, ¿no? Por la sed. Entonces, la sed es otro mecanismo, doctores, para mantener la osmolaridad plasmática dentro de lo normal, ¿no? ¿Qué cosas incrementan la sed? La osmolaridad plasmática, la disminución de volumen, la caída de la presión. Y miren, aquí hay algo importante. ¿Qué cosa? La angiotensina 2, ¿no? La sequedad de las mucosas. ¿Qué cosa disminuye la sed? La disminución de la osmolaridad, el aumento del plasma, etcétera, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando nosotros tenemos el normal, tanto el sistema de la hormona antidiurética y la sed, nosotros tenemos una osmolaridad plasmática de sodio normal, a pesar de la mayor ingesta. O sea, tú puedes comer 180, 150, 60, 90, 60, 30 miliequivalentes al día y aún así la osmolaridad apenas si variará un poco, ¿no? ¿Qué pasa si yo suprimo a la hormona antidiurética y también suprimo la sed? ¿Qué pasa? Miren, con la osmolaridad plasmática, se pica hasta arriba. Entonces, ¿quién mantiene a la osmolaridad plasmática dentro de los rangos normales? 1, la hormona antidiurética, y 2, la sed. Y esto es algo que a veces se olvidan, sobre todo cuando ya son residentes, ¿no? Ustedes, a veces yo que, como el otro día que estábamos haciendo guardia, ¿no? Me tocó guardar con el residente, ¿no? Y fuimos a ver un abuelito que venía a la emergencia porque había tenido un derrame cerebral, etcétera. Pobre abuelo, pues evidentemente no habla, no toma agua, nada, ¿no? Solamente llevaba hidratación, que apenas lo hidrataban al pobrecito encima, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que estaba con hipernatremia, o sea, tenía sodio en 150 miliequivalentes por litro.
Y el residente nos preguntaba por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? No estaba, aparentemente no había perdido, no tenía diarreas, nada de eso. ¿Qué pasaba? Que el abuelo no tomaba agua, pues, y como no lo hidrataban, entonces él nunca pedía agua y por lo tanto, ¿qué había pasado? Que la osmolaridad se picó, pues, ¿no? Hasta arriba. No solamente es necesaria la hormona antidiurética, también es importante la sed. Entonces, ¿quiénes tienen la sed sobre todo disminuida? Los abuelitos, las personas que tienen algún evento cerebrovascular, ¿no? Los niños que pueden tener sed, pero que obviamente no tienen tanto acceso al agua, ¿no? Tú como adulto, cuando tienes una osmolaridad que ha aumentado siquiera en 1%, no solo la hormona antidiurética te ayuda, sino también tienes sensación de sed. Por eso es que cuando tú comes una comida salada, lo primero que te da ganas de tomar es agua, ¿no? Es agua. Muy bien. Entonces, los sensores de presión son un elemento importante en el control hemodinámico, ¿no? Entonces, ese control hemodinámico ayuda a mantener la presión arterial. Ya les dije, ya esto lo hemos visto, la caída de la presión arterial provoca la noradrenalina, la adrenalina provoca vasoconstricción, menor flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular disminuida, pero ahí nos faltó otro componente. ¿Qué cosa? Que el sistema nervioso simpático no solo actúa aquí, sino también actúa en el túbulo. ¿Qué cosa hace en el túbulo el sistema nervioso simpático? Aumenta la reabsorción de cloruro de sodio a lo largo de la nefrona. Eso es lo que nos faltó en el otro gráfico, porque solamente estábamos viendo la parte de glomerular. Entonces, miren, el sistema nervioso simpático no solamente dice, oye, filtra menos, sino te dice, lo poco que has filtrado, reabsórbelo más. ¿Por qué? Porque él está viendo que la presión está baja. Y la presión, yo ya te dije en cardio, que equivale a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y gasto cardíaco es volumen minuto por frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Entonces, volemia. Si yo pierdo agua, voy a tener menor volemia, menor gasto cardíaco y sigue la presión baja. Entonces, ¿qué va a querer hacer el riñón? O mejor dicho, el simpático, ¿qué va a querer hacer con el riñón? Que reabsorba mayor cantidad de agua y que filtre menos. ¿Sí? Muy bien. Y el otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No? Esto ya lo hemos visto en cardio, pero lo vamos a repetir un poco. Aumenta la secreción de renina. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Se acuerdan ustedes? Por las células yuxtamedulares de la arteriola aferente. Esta renina, que es una enzima, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se encuentra con la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina que está en el endotelio pulmonar y en general en todo el endotelio. Se transforma en angiotensina 2 y miren lo que hace la angiotensina 2. Habíamos dicho, aumenta la concentración de aldosterona, aumenta la vasoconstricción arteriolar, y esto es lo que hemos dicho, ¿no? Secreta hormona antidiurética y sed. ¿Qué quiere decir? Que la angiotensina 2 no solamente actúa sobre las resistencias vasculares periféricas de las arteriolas aferente y eferente, sino que hace, aumenta la secreción de hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que reabsorbas más agua. Y no solo conforme con eso, sino aumenta la sed, para que te dé más sed y reabsorbas más agua. Entonces, miren ustedes, ahí están, ¿no? Aumenta la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo distal, ¿no? Y la aldosterona que aumenta la reabsorción de sodio, ¿no? Y la secreción de potasio. Muy bien. Entonces, sin embargo, entonces, doctores chicos, ¿ya? La concentración de aldosterona, ¿ya? La concentración de aldosterona y de hormona antidiurética ejercen un pobre efecto sobre la concentración de sodio, excepto en condiciones extremas, ¿no? El RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no tiene como principal función el control de la concentración de sodio, no. Tiene ¿qué cosa? El control de la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que más le importa es mantener la presión en niveles adecuados. Por eso es que la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona en cuestiones fisiológicas normales, idealmente no provoca muchos cambios en la concentración de sodio, ¿no? Hay otro elemento importante, ¿quién? Los péptidos natriuréticos, ¿no? Los péptidos natriuréticos
perdón, ya. Los péptidos natriuréticos, ven acá, son péptidos que son liberados por la musculatura cardíaca, por la aurícula y el ventrículo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando las cavidades cardíacas se dilatan, hacen que los miocitos liberen dos péptidos, un péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral, que está secretado por el ventrículo, ¿ya? No vayan a pensar que porque es cerebral es por el cerebro. ¿Qué es lo que hacen los péptidos natriuréticos? Los péptidos natriuréticos se contraponen al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Uno, disminuyen la secreción de hormona antidiurética. Dos, disminuyen la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo colector. Disminuyen la secreción de aldosterona, gracias a dos cosas, porque disminuyen la actividad de células glomerulares de la suprarrenal, que son las que crean el mineralocorticoide y aldosterona, y disminuyen la secreción de renina por la arteriola aferente, ¿no? Y tres, provocan vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la eferente, que van a provocar como consecuencia el aumento del filtrado glomerular de sodio. Por eso es que provocan dos cosas, eliminación de agua y eliminación de sodio. Por eso su nombre de natriuréticos. Promueven la diuresis y la eliminación de sodio. Entonces nuestro cuerpo está en un constante equilibrio entre estos dos, entre el RAS y los péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, miren ustedes ahí al costado, ya les he puesto otros elementos que no he mencionado ahora porque no se habla mucho de estas funciones cuando hablamos de fisiología, lo van a hablar más cuando hablan de fisiopatología, pero el RAS, por ejemplo, promueve no solo la vasoconstricción, sino también, por ejemplo, ¿no? Promueve también, por ejemplo, la actividad mitótica, ¿no? La promitogénesis, o sea, el aumento de la actividad de los fibroblastos, tanto en el endotelio, ¿no? Como en el músculo cardíaco. Por eso es que la activación muy seguida y sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca cambios en las arterias, cambios en el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que es por eso que el RAS es uno de los principales elementos donde nosotros actuamos farmacológicamente en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la excreción renal aumenta en respuesta a la elevación del volumen extracelular? ¿Qué pasa cuando yo tengo expansión de volumen extracelular? Por ejemplo, tengo un paciente que le pongo unos 3 litros de cloruro de sodio endovenoso. ¿Qué pasa? Se distiende el corazón se distiende, aumenta el péptido natriurético atrial y cerebral, disminuye la hormona antidiurética, ¿no? Y al disminuir la hormona antidiurética, pues lo que hace es disminuir la reabsorción de agua, ¿no? Además, esto disminuye la actividad del simpático, el simpático deja de actuar sobre las arteriolas, deja de actuar sobre la reabsorción del túbulo contorneado proximal, disminuye la renina, disminuye el RAS, y por lo tanto se reabsorbe menos agua y sodio, ¿no? Y actúa algo que se llama la uradilatina, que aumenta la excreción de sodio y agua. Lo contrario, cuando tengo la contracción de volumen, que es lo más frecuente, es disminuye el péptido natriurético atrial, la contracción de volumen, pero sobre todo de la osmolaridad, aumenta la hormona antidiurética, ¿no? El RAS se activa y aumenta la excreción disminuye la excreción de sodio y de agua, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Tienen ustedes alguna duda?